porque para los compañeros que no pudieron venir o que no pudieron asistir a la conferencia, vamos a dejarlo disponible. Yo después lo voy a subir al canal de YouTube y todos lo van a poder ver. Lo único que evidentemente no van a poder participar porque ya ocurrió la presentación. Ahí está llegando Laura Borges, se está sumando. Laura, bienvenida. Cualquier pregunta que tengas para hacer, hacerlo a través del chat que está abajo en la barra. ¿Listo? Bueno, el tema ventilación industrial es el tema, el último tema de este semestre, porque está por último dentro de lo que es el programa, porque nosotros ya vimos los contaminantes y tenemos, y ustedes el año pasado, yo voy a poner disponible una presentación que lo uso para higiene, de higiene de primer semestre, sobre control de contaminantes, así recordamos los medios de control de contaminantes, todo aquello que tiene que ver con la higiene operativa, que ustedes seguramente lo vieron en primer semestre y segundo semestre de higiene industrial. Allí se mencionaba como uno de los medios de control de contaminantes la ventilación industrial. Probablemente lo habrán visto muy por arriba, apenas mencionado. Lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en los principios generales de la ventilación industrial. El tema de ventilación industrial, nosotros vamos a actuar, son principios de actuación, ya dependiendo de la forma que se materialice esa ventilación en el local de trabajo, nosotros lo vamos a utilizar ya sea como control de contaminantes en la fuente o control de contaminantes en el medio de dispersión. Por supuesto que estamos hablando acá de contaminantes químicos y cuya vía de entrada principal va a ser la vía respiratoria y eventualmente la vía dérmica. Si yo controlo un contaminante que se dispersa en el ambiente y que ese contaminante pueda depositarse sobre la piel del trabajador y lo llevo a otro lado, evidentemente que también estoy previniendo la contaminación por esa vía. Así que básicamente vía dérmica y vía respiratoria, que ya lo habíamos visto en higiene de primer semestre, higiene de segundo semestre, que son las dos principales vías de entrada de los contaminantes y químicos al cuerpo del trabajador, y son las dos vías más importantes. ¿Por qué? Por la superficie de intercambio y por una realidad física de todos nosotros que no podemos parar de respirar, ¿no? Es una función vital para el ser humano. Vamos a traer algunos conceptos de higiene de primer año y de primer semestre y de segundo semestre ahora para utilizarlos en estos métodos de control. Entonces, vayamos al concepto general de ventilación. Recuerden la separación de la higiene en ramas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la higiene analítica, la higiene de campo, la higiene teórica? Y la higiene, que es de la rama de la higiene que se dedica a estudiar el control de los contaminantes, era la higiene, mejor dicho, es la higiene operativa. Entonces, por definición, ventilación va a ser una técnica operativa cuyo mecanismo de actuación básicamente es ya sea el suministro de aire sin contaminar a un lugar de trabajo, o la extracción de aire contaminado, o una combinación de los dos, de suministro y extracción, y que toma dos variantes. Puede ser de forma natural, aprovechando las corrientes naturales del aire, el movimiento natural del aire, ya sea el viento o el fenómeno de convección, que ya lo vimos, por ejemplo, en seguridad industrial, donde veíamos que el movimiento de las partículas incandescentes y el aire caliente durante un incendio se movía por convección. El aire en un lugar de trabajo, calentado, ya sea por el proceso o por la simple presencia de las personas, también se va a mover por ese fenómeno de convección, o sea que puedo utilizar de forma natural el movimiento del aire
para ventilar un lugar de trabajo. Es una técnica que nosotros lo usamos en el hogar de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, yo que sé, si tengo una banderola en el baño, ¿por qué la banderola generalmente está al lado de la ducha? Bueno, porque la ducha sale agua caliente, el vapor de agua se mueve por convección y aleja ya sea los malos olores, la humedad y todo lo demás. O sea que es un sistema de ventilación natural. Por supuesto que podemos complementar eso con una ventilación forzada o mecánica, poniendo un extractor en la cocina de la casa de alguno de ustedes. Probablemente haya un extractor, ¿por qué? Porque hay una generación de contaminantes de forma puntual cuando la persona está cocinando y lo que quiero sacar es sacar los olores, por ejemplo. Bueno, entonces estoy forzando el pasaje de aire por un punto y a su vez por desplazamiento estoy forzando la entrada de aire por otro lado. Por eso se habla de natural o mecánica. Recuerden, si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, lo pueden hacer a través del chat que está en la parte inferior de la pantalla. Bueno, el objetivo, un poco ya lo adelantamos, es ¿cuál es mi problema en el lugar de trabajo? Bueno, mi problema es que tengo un aire contaminado que está llegando a la zona de respiración del trabajador. Acuérdense del concepto de zona de respiración, que era aquella semiesfera formada delante del rostro del trabajador. Todo contaminante que llegaba a esa zona de respiración era posible ser introducido al cuerpo o ingresado al cuerpo del trabajador a través de la respiración. Entonces lo que necesito es sacar ese aire contaminado, esa solución contaminada, donde el aire sería el solvente y el contaminante sería el soluto. Yo lo que necesito es sacar esa solución y cambiarla por una, o llevarla a una concentración que sea respirable o que no represente un daño, un potencial daño para la salud del trabajador. ¿Por qué se menciona y el concepto de condiciones ambientales previamente definidas? ¿Por qué? Porque en la normativa, y eso es una tarea que ustedes van a tener que hacer, es buscar en la normativa la referencia a cuáles son las condiciones del aire que deben tener los lugares de trabajo. ¿tá? Entonces, hay parámetros, pero tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Bien. Diana dice que está teniendo problemas para escuchar. ¿El resto me escucha bien? Si en algún momento se corta lo que yo estoy diciendo, por favor avísenme. Ok. Entonces debe ser un problema de la computadora de Diana. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma se va a comportar o cómo vamos a clasificar esa ventilación? Bueno, acá sigue lo mismo. A ver, Valeria Tavares dice que tiene problemas para entrar. Me gustaría saber cuál es el problema. Porque yo acá no la veo como en espera de ingresar. Si alguien sabe cuál es el problema... A ver, dice que me envió una nueva invitación. Participantes. No me llegó ninguna invitación, ¿eh? Lo tengo acá, pero no tengo nada pendiente. Bueno, sigamos. Igual va a quedar grabada después, ¿eh? No se preocupen. Entonces, esa ventilación nosotros, siguiendo el decreto 291, por ejemplo, o la mayoría de los decretos que regulan las condiciones de medio ambiente de trabajo, acuérdense siempre que nosotros tenemos que actuar primero sobre la fuente, o sobre el foco, y después sobre el medio. Por eso,
este tema de ventilación nosotros lo vamos a escindir en dos partes y lo vamos a poner, por un lado, la extracción localizada como método de control sobre, sobre el foco, y ventilación general por dilución, ya sea general natural o general forzada, como método de actuación sobre, sobre el medio. ¿Ah? Bien, entonces, por un lado, vamos a tener la ventilación forzada, y acá lo que vamos a tener son dos opciones, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos hablado de tareas sobre tanques de superficies abiertas, como cromado, cincado y todo aquello. Todo esto puede ser un ejemplo. Y donde yo lo que tengo en una ventilación localizada, donde voy a captar los contaminantes y ellos van a ser llevados a un lugar y dispersados, donde filtrados y donde no representen un potencial daño para la salud del trabajador. Por supuesto que esta captación de aire contaminado tiene que estar acompañada de una entrada de aire, porque si no, nos lleva al punto de que genere un vacío dentro del lugar de trabajo. Pero si yo no agrego aire, no permito la entrada de aire sin contaminar, no voy a, la eficacia, por supuesto, del sistema de extracción no va a ser tal. La otra, una ventilación general, el contaminante se dispersa en el ambiente y yo lo que estoy haciendo es bajando la concentración del contaminante en el ambiente. ¿Cómo hago? Saco aire contaminado e ingreso aire sin contaminar en el lugar de trabajo. Después vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos métodos, pero como concepto general de ventilación forzada, tenemos que uno puede ser la captación en el foco y otra la renovación del aire a partir de la dispersión del contaminante en el ambiente. Y vamos a enfocarnos ahora en la extracción localizada, que ustedes seguramente ya lo habrán visto en algún lugar de trabajo, ya lo habrán comentado capaz que en química y en higiene del el año pasado. Todo sistema de extracción localizada que nosotros tengamos, por más o menos complejo que sea, tiene que cumplir tiene que estar compuesto por cuatro partes fundamentales. La campana, que es el elemento más próximo al foco, y va a ser el elemento de captación del contaminante. El conducto, que es esa serie de caminos, o caños, o conductos en general, que van a llevar o conducir el aire contaminado hasta un filtro o un separador, donde el contaminante va a ser separado del aire y va a ser captado y va a poder ser reutilizado, desechado, lo que sea, y un ventilador. El ventilador, en este caso, es el que genera el movimiento. Recuerden que hablábamos de ventilación mecánica. O sea, un ventilador es el que va a generar en la corriente de aire. Acá está entrando Valeria. Valeria, buenas noches, bienvenida. A ver si confirma que nos escucha. Tiene la cámara. De todas formas, esto va a quedar, como dijimos, va a quedar grabado. La extracción localizada entonces consta de esas partes que mencionamos recién. Estas cuatro partes, después vamos a ver las características de cada uno de ellos. Evidentemente que ustedes como profesionistas, cuando lleguen a un lugar de trabajo y quieran analizar un sistema ya instalado, van a tener que enfocarse en cada una de estas partes, viendo sus características y viendo la eficacia de cada uno de estos puntos, que ahora después vamos a ver cómo lo vamos a analizar y algunos detalles de cómo hacerlo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos la campana. ¿Tá? La campana es la que está próxima al puesto del soldador, el conducto o la manga. Vamos a tener un filtro de los humos, que es esta parte negra que está por acá, y el ventilador. El ventilador es el que está realizando el movimiento, captando los humos metálicos
en el puesto de trabajo del soldador, llevándolo a el exterior. Fíjense que está el ducto acá sale hacia afuera del lugar de trabajo. Ahí está entrando, acá entra otra compañera, bienvenida. Perfecto, sigamos. Entonces, este es un ejemplo de extracción localizada, donde yo capto los humos en la fuente. Fíjese que yo no permito que los humos metálicos y algún otro contaminante que se genere se disperse en el ambiente. Yo puedo tener otra persona trabajando por acá y no se va a ver afectada por estos humos metálicos, y estoy reduciendo, si esto estuviera bien diseñado, estoy reduciendo la posibilidad de que la persona se vea afectada. ¿Ah? Acá. Vamos a parar. Estefanía, te estoy cortando el video porque si no se nos baja bastante el ancho de banda. ¿Ah? Por eso no lo estoy dejando habilitado. ¿Tá? Bien, sigamos. Entonces, características de un sistema de extracción localizada. Va a estar compuesto por la campana, como ya dijimos, que es el elemento que está más próximo del puesto del trabajador. Los conductos, tengamos cuidado que estos conductos tienen que ser resistentes al contaminante. Si yo tengo un material, el vapor o el gas que quiero extraer, por ejemplo, es un contaminante ácido, tengo que tener un ducto o un conducto que sea resistente a ese contaminante. Si no, voy a estar disminuyendo la vida útil de ese conducto, de ese sistema de extracción, y por supuesto aumentando el costo, ¿no? Costo de mantenimiento, costo de limpieza, en fin. El ventilador, como dijimos, que es el que aporta la energía para mover el aire. Vamos a ver diferentes tipos de ventiladores, vamos a reconocerlos por su forma y por su utilidad, y el separador del contaminante, como dijimos al principio. Ahí va. La campana. Acá lo que tenemos es una persona que está trabajando en un laboratorio. Fíjense que tenemos una barrera entre la zona de respiración del trabajador y el punto de operación donde ella está trabajando ahí con algún producto químico. Y encima está el sistema de extracción, o sea, el ventilador que extrae el contaminante realizando de la zona de respiración de esta trabajadora, llevándolo a un lugar seguro y que no le afecte la salud de la persona que está en el puesto de trabajo. Entonces, su función, tal como dice la presentación, entonces, es capturar el contaminante y llevarlo a el conducto. ¿Ah? O sea, que los vapores generados en esta tarea no lleguen a la zona de respiración de la trabajadora o el trabajador en cuestión. Campanas. Si yo ahí les voy a poner algunas indicaciones de lectura, sobre todo lo referido al manual de Mafre, que por viejo sigue siendo uno de los mejores referentes en esa materia, y no está para nada desactualizado desde el punto de vista conceptual, así que perfectamente lo pueden utilizar. Yo les voy a dar las indicaciones de lectura, también les voy a dejar algunas indicaciones de la OIT, y ahí van a encontrar que existen otros tipos de campanas, pero que terminan siendo una variante de estas dos. Por un lado tenemos las cabinas, que son aquellas que van a encerrar totalmente el foco. ¿Ah? Ahí veíamos, por ejemplo, en el caso de la persona que estaba trabajando en el laboratorio, estaba en una cabina. Ahí la persona lo único que mete son las manos y van a encerrar totalmente o parcialmente el proceso de trabajo. ¿Ah? Ahí está entrando Eduardo, supongo que es Eduardo Villalba.
Por ahí creo que lo comentamos en el presencial también, hay cabinas de arenado, donde toda la tarea de arenado está encerrada y la persona lo único que mete son las manos dentro de esa cabina y no tiene acceso al contaminante. Así es, lo que se genera se lleva para otro lado mediante un sistema de ventilación o de extracción localizada. Las cabinas exteriores, o perdón, las campanas exteriores son aquellas más comunes, donde aquella que vimos en la foto, donde está cerca del punto de captación y la persona está trabajando próxima a la campana. La campana, la función que tiene es redirigir el flujo de aire en el ambiente contaminado y llevarlo antes que llegue a la zona del trabajador. Por ejemplo, si nosotros tenemos la campana en un restaurante donde está encima de la freidora, por ejemplo, sería una de estas, ¿verdad? Una campana exterior, y lo van a ver por ahí en la bibliografía que habla de campanas exteriores de techo. ¿Por qué? Porque está en el techo, básicamente, y con algunos criterios de instalación, movimiento de aire y todo, para que sea realmente efectivo. Esta clasificación, ¿para qué les va a servir? Para describir mañana, ustedes tienen que hacer un informe sobre un sistema de ventilación y en vez de utilizar cualquier otra nomenclatura, van a usar la nomenclatura correcta. O sea, el lenguaje técnico, lo que yo siempre digo que nosotros tenemos que aprender el lenguaje técnico, bueno, si las cosas se llaman de una sola forma, o sea, se llaman de una forma técnica. ¿Por qué? Porque además ustedes de pronto van a tener que solicitar presupuesto, solicitar asesoramiento a un ingeniero industrial en el diseño de una campana, y bueno, le pueden recomendar o le pueden pedir que haga una campana de determinado tipo. ¿Por qué? Porque es la que va a ser más efectiva o más adecuada al proceso industrial al cual ustedes estén asesorando o queriendo modificar. Entonces, acá tenemos un ejemplo, las cabinas, como vimos la del laboratorio, en este caso hay otras, hay muchos ejemplos, yo elegí este porque me pareció bastante gráfico, y las exteriores, esto por ejemplo es una fábrica donde se utiliza un material particulado, el material particulado tiene un costo importante y no conviene que se pierda, no conviene para que no contamine el área, que no sedimente en lugares donde no tendría que sedimentar. Entonces, se capta el polvo mediante una campana, se lo lleva a una zona de filtrado donde se lo va a recuperar y integrar nuevamente a el proceso productivo del cual estemos trabajando. O sea, de pronto, no solo por el costo del producto, sino también por las características tóxicas de ese producto, que yo no lo puedo tirar en la atmósfera, no lo puedo tirar, o la fábrica está metida en una comunidad y no puedo contaminar el aire alrededor de la empresa, ¿no? Algo que nosotros vamos a ver este año es justamente la higiene ambiental, donde vamos a poder ver algunas medidas ya no de control de contaminantes, pensando en los trabajadores, sino en la comunidad que tengamos alrededor de la empresa. Toma un trago de agua. Los conductos. Esto ustedes lo habrán visto seguramente en lugares de trabajo, asociado principalmente a sistemas de acondicionamiento térmico, pero también los conductos se utilizan para extraer contaminantes de los lugares de trabajo. Y fíjense que se menciona la ubicación del ventilador y del separador. Entonces, tenemos que evitar que dentro del ducto se generen sedimentos. ¿Por qué? Porque es bastante complicado después para entrar para limpiar. Y imagínense que ese contaminante se empieza a sedimentar y a adherirse a las paredes del conducto. Llegado el momento, puede llegar incluso, dependiendo de las características del contaminante, reducir el caudal de extracción. Entonces, por eso es importante que la velocidad de traslado de los contaminantes sea
la adecuada. Además, el diseño también de esos conductos para evitar que pasen por zonas peligrosas, que queden a la altura correcta para que no generen un obstáculo a las personas que transitan o vehículos que transitan. Evitar, acá sobre todo hay algunos movimientos de aire que pueden generar mucho ruido, capaz que alguno vio en algún lugar, en algún edificio, en alguna empresa, donde el movimiento del aire dentro de los ductos genera ruido. Entonces, ¿eso por qué? Porque el diseño no es el adecuado. Bueno, eso hay que corregir y es una de las desventajas que se puede generar en los sistemas de extracción localizada, el ruido generado en los conductos de aire. El purificador o el separador, bueno, básicamente es un filtro donde va a quedar retenido el contaminante. Hay algunos sistemas, yo el otro día estaba viendo en una empresa, pero es más que nada, se refería a ventilación de oficinas, donde el aire que circula dentro de las oficinas pasa por un proceso de purificación mediante rayos ultravioleta de tipo C. Entonces, se está forzando el pasaje de aire, el movimiento de aire dentro del edificio, y se utiliza la radiación ultravioleta, radiación no ionizante, para matar todo lo que son microorganismos y purificar el aire. También se puede utilizar un filtro para retener el contaminante. Si es un contaminante específico, imagínense un filtro de carbono, un filtro de carbono activado, perdón, o un filtro mecánico, donde el contaminante, la fibra, el polvo, lo que sea, puede llegar a quedar retenido para su uso o simplemente para ser desechado porque no cumple ninguna otra función o su recuperación no es posible. Lo que sí tenemos que evitar es que ese contaminante llegue a la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una normativa que regula las emisiones en los lugares de trabajo. Si ustedes van a los digestos municipales, sobre todo, por ejemplo, en Montevideo, nos vamos a encontrar con que las empresas pueden llegar a ser sancionadas duramente por el tema de las emisiones de gases, humos a la comunidad. Entonces, por eso es necesario que el aire sea purificado antes de llegar a la atmósfera. Los ventiladores. Acá lo que tenemos es un ventilador industrial donde el aire se mueve, donde tenemos un motor, que es el que le da la energía, y tenemos un ducto por donde entra y por donde sale el aire. Por un lado va a entrar el aire contaminado y por el otro, por supuesto, va a salir el aire, entra por un lado y sale por el otro, ¿verdad? Para generar así el movimiento. Las aspas en este ventilador están dentro de la caja, dentro del protector fijo y es el que va a generar. Imagínense que si yo no coloco un filtro antes del ventilador, desarmar esto para limpiarlo lleva mucho tiempo, tiene un costo y además, bueno, puede llegar a generar la rotura de las aspas del ventilador, reduciendo así su eficacia y aumentando, como dije, el costo de mantenimiento del sistema. Principios generales de diseño de un sistema de extracción. El primero de todo y más importante es que el movimiento de aire que genera ese sistema de extracción tiene que generar una corriente de aire que venza el movimiento del contaminante. ¿Ah? Yo no recuerdo si ustedes lo vieron en higiene desde primero, pero el contaminante cuando se genera puede tener diferentes variantes en cuanto al movimiento. Puede ser un vapor o un gas que va a intentar dispersarse y seguir el movimiento natural del aire en el lugar de trabajo, pero también el contaminante puede tener una energía ganada en el momento que se generó. Por ejemplo, si yo tengo una moladora que está realizando una esmeriladora o cualquier proceso mecánico de abrasión, punción, de impacto que genere el contaminante, le va a
a dar un movimiento, ¿verdad? La energía mecánica de la moladora cuando pasa sobre una superficie hace que esas partículas se muevan. Bueno, esas partículas tienen un movimiento ganado por la energía de rotación de la herramienta que se estaba empleando. El sistema de captación va a tener que vencer ese movimiento. Por lo tanto, es importantísimo conocer el proceso productivo en el cual voy a instalar el sistema de ventilación. ¿Qué tan rápido se va a mover la partícula cuando ésta se genera? Insisto, si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, me lo escribe en el chat y lo comentamos con todos. El otro principio, si estamos hablando de la fuente, es que el sistema de extracción localizada tiene que encerrar la fuente tanto como sea posible. O sea, si yo logro que el contaminante generado no se disperse en el ambiente, porque lo estoy encapsulando, y a su vez, como lo estoy encapsulando, él no va a ganar, no se va a dispersar, no va a estar a merced de los movimientos de aire del lugar de trabajo, con mucho menos fuerza, con mucho menos necesidad de energía, voy a generar una corriente de aire que lo va a poder captar y llevarlo a un lugar seguro, al separador o al filtro. Si esto no es posible, si no se puede encerrar la fuente y realizar la extracción localizada, bueno, se tiene que acercar tanto como sea posible. Si ustedes ven la foto de la persona que estaba trabajando, el soldador, la extracción localizada no está en una campana encima del trabajador. La campana está junto al punto donde está soldando el trabajador. Y además permite el movimiento. O sea que si esa persona se tiene que mover, si tiene que mover la pieza, tiene un radio de acción lo suficientemente grande para que la persona tenga la posibilidad de mover la campana al punto de extracción o lo más cercano al punto de extracción. Porque volvemos a lo que dijimos al principio. La idea es que el contaminante no llegue a la zona de respiración del trabajador. Si no pude eliminarlo, no pude cambiarlo, tengo que actuar sobre la fuente. Bueno, ¿de qué forma voy a actuar? Con una extracción localizada que evite que el contaminante llegue a la zona de respiración del trabajador. Lo tiene que capturar en la velocidad adecuada. O sea, que ¿qué quiero decir con adecuada? Esa palabra que a mí tanto no me gusta. ¿Cuándo va a ser adecuada? Va a ser adecuada cuando venza la velocidad del contaminante y modifique su movimiento hacia la campana y no permita que éste se disperse. Por eso, uno de los puntos de diseño de un sistema de extracción localizada es definir cuál va a ser la velocidad de captura. Para eso tengo que necesariamente conocer el proceso productivo. O sea, esta es una información que ustedes le van a poder brindar al ingeniero que diseñe el sistema de extracción localizada. Bueno, mirá, la tarea que nosotros queremos controlar, el contaminante gana mucha energía en el proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso abrasivo, es un proceso de impacto. Entonces el contaminante no se mueve con la energía propia de las corrientes de aire del lugar, sino que se va a mover con la energía. Además de esa energía, va a tener la energía generada en su punto, en el foco donde éste se genera. Y depende también, por eso digo, depende de la forma en que éste sea generado. ¿Por qué? Porque puede ser, no es lo mismo la energía que se le suministra a una partícula, a un aerosol, por ejemplo, ¿no? A un polvo, por impacto que por abrasión. En abrasión va a ser mucho mayor. O por un movimiento por aire comprimido. Entonces todo va a depender de las condiciones de trabajo en la cual estemos abordando. También puede ser propio del movimiento del aire del local, o sea, ya no del movimiento del contaminante o del proceso en el cual se genera, pero del proceso en sí o del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene muchas aberturas, porque tiene un ventilador que pertenece a una máquina y hace que el contaminante se mueva más. Entonces, eso lo tenemos que analizar en forma general, pero realizando la observación directa del puesto de trabajo. Más allá de todo esto,
reitero lo que dije al principio. Todo sistema de extracción localizada, el objetivo principal es extraer el contaminante de la zona de respiración del operario. Por más campana que tengamos, por más corriente de aire que tengamos, si la campana no es adecuada al proceso productivo o el proceso productivo cambia, tenemos que cambiar la campana, tenemos que cambiar el sistema de extracción. No es el trabajador el que se tiene que adaptar a la campana, es la campana o el sistema de extracción el que se tiene que adaptar al proceso productivo que estemos en cuestión. Por supuesto, siempre tenemos que pensar, cuando nos enfrentamos frente a la generación de un contaminante, primero pensar, ¿es posible o no es posible un sistema de extracción localizada? ¿Por qué? Porque tengo que dar cumplimiento a lo que dice la norma. O sea, que primero tengo que actuar sobre el foco. Y acá tenemos dos sistemas de dos campanas, ¿verdad? La campana A es una campana que está cerca del trabajador, ahí un soldador, y después tenemos la otra, una campana de techo, donde los capta hacia arriba con el movimiento, entonces son dos campanas, las tareas, si no me equivoco, son tareas de soldadura y tratamiento de superficies, y las piezas están debajo, ahí donde están las personas. ¿Cuál les parece a ustedes que es más efectiva de los dos sistemas de extracción localizada? ¿La A o la B? Ahí me pueden escribir por el chat. ¿Cuál les parece que puede ser más efectiva desde el punto de vista higiénico? Ahí Ernesto canta PRI y dice la A. Andrea Sosa también la A. Van todos. Son distintos trabajos. La B no se puede soldar. Todos se jugaron por la A. Bueno, muy bien. Sigamos. Pero apuesto. Bueno, tampoco se trata de una cuestión de apostar, ¿no? Porque esto no es una timba, se trata de tener, claro, vamos a apostar 200 pesos a la A, digamos, pero sí, porque no es, tenemos que tener el argumento. Ahí va, la A parece más localizada. Diana, está bien en la expresión, pero hay que tener cuidado con las expresiones. Bueno, vamos arriba. Entonces, si yo tengo un proceso, ¿cuál de las dos es la menos correcta? Es por supuesto, la B. ¿Por qué? Porque está acercando el contaminante a la zona de respiración del trabajador. Fíjense que pónganle que el contaminante se genere a la altura de la mesa de trabajo o a la altura del área de trabajo. Yo no sé si eso ya lo vieron en ergonomía, lo que es el área próxima de trabajo, y el flujo de aire va desde abajo hacia arriba, y el contaminante está pasando por la zona de respiración del trabajador. Por lo tanto, en ese caso, si fuera así, yo tendría que complementar ese sistema de extracción localizada con protección respiratoria, con protección individual. No está del todo mal vamos a ver si podemos volver a la diapositiva anterior. No está del todo mal la opción B. Porque, por ejemplo, trabajadores que estén próximos a estas dos campanas no van a verse afectados. No les va a llegar el contaminante a la zona de respiración. Pero a mí el que me interesa más es el trabajador que está en el puesto de trabajo. Entonces, hay una diferente graduación en esto. Pero sí estamos de acuerdo que la campana A es más correcta. Seguramente, Daniel, son actividades diferentes, pero conceptualmente el número de Reynolds es para calcular al momento de diseñar el sistema. Sí, pero tengamos presente que esos cálculos, ahí nosotros tenemos una diferencia metodológica. Nosotros, si bien vamos a poder hacer algunos cálculos, lo nuestro en esta primera instancia va a ser más cualitativo que cuantitativo. ¿Por qué? Porque el diseño en nuestro país de estos sistemas de extracción y sistemas de ventilación, existen profesionales que están que son los que tienen, yo no diría, no sé si la habilitación, pero su campo de actuación
es justamente eso. Entonces, ahí tengamos cuidado. Es como que nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a calcular el momento de fuerza para un andamio, para un balancín o algo por ese tipo de cosas. Existe está bien, lo podemos calcular porque tuvimos física y otras herramientas, digamos, y otras asignaturas. Pero tengamos presente que existen profesionales que se dedican a eso y de pronto, en aquel afán de asegurar determinadas cosas, los organismos de control o situaciones similares, por ahí te van a pedir el aval de un profesional más específico en la materia. ¿Ah? No sé si eso responde un poco la pregunta. Bueno, sigamos. Pingui, acá. Por eso el principal parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta es el caudal. El caudal de aire, el caudal de renovación, es el que nos va a permitir saber si un sistema de ventilación es el adecuado o no para un lugar de trabajo. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, el decreto 406, que menciona la cantidad de renovaciones del volumen total de aire de un lugar de trabajo por el simple hecho de que existan personas trabajando, ¿no? Búsquenlo después porque va a ser parte de lo que tengan que hacer para la tarea. Entonces, si yo sé el caudal, tantos metros cúbicos de aire por determinada unidad de tiempo, sabiendo el volumen del lugar de trabajo, después yo voy a poder calcular y decir, bueno, este sistema de ventilación me permite tantas renovaciones, me permite tanto volumen de aire sacado por unidad de tiempo. ¿Ah? Entonces, ese es el dato principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo no recuerdo si llevé al presencial, seguramente a Durazno lo vaya a llevar, el instrumento que se usa para, para el cálculo, para la medición y cálculo del el caudal de aire. Bueno, otro principio general del diseño de un sistema de extracción. La descarga del aire, como vimos, tiene que ser lejos del punto de reposición. ¿Por qué? Porque si yo descargo el aire contaminado o descargo aire en un punto y junto a esa descarga tengo la inyección de aire o la entrada de aire, se genera un círculo, ¿no? O sea, estoy sacando y poniendo el mismo aire contaminado y lo estoy aumentando la concentración. ¿Por qué? Porque además del que está siendo generado, estoy inyectando aire contaminado nuevamente. Entonces, tenemos que tener presente que no se generen corrientes naturales de aire desde el punto de descarga hasta el punto de entrada. Porque ahí no solamente voy a estar comprometiendo la salud del trabajador del puesto, sino de todos los otros que estén presentes en el ambiente de trabajo. Que de pronto, si la campana funciona bien, no tienen problema, pero resulta que la entrada por otro lado de aire, ahí sí está poniendo en riesgo su salud. La adecuada velocidad, el sistema tiene que proveer una adecuada velocidad de transporte de aire, por aquello que vimos de que el contaminante no quede sedimentado dentro de los ductos, o sea, tiene que llegar al filtro, pasar, el aire tiene que tener la velocidad y la energía suficiente para traspasar el separador o el filtro y seguir su camino. Pensemos siempre que el aire es un fluido, ¿no? O sea, si yo no lo muevo con suficiente velocidad, evidentemente que este va a empezar a sedimentar o a favorecer la sedimentación del contaminante que esté contenido en el aire. Entonces, por eso, lo que nosotros hacemos siempre es, y eso ustedes sí lo pueden hacer como prevencionistas, es medir tanto la velocidad y el caudal de extracción en el punto de extracción del lugar. Para eso, yo no, por eso no recuerdo si había llevado un instrumento muy parecido a este que tengo, que es el anemómetro, que va a permitir medir la velocidad del aire, pero también el caudal de aire que se mueve
en una campana o en un sistema de extracción de ventilación forzada, como en este caso un sistema de extracción localizada. Pero lo voy a llevar ahora a Durazno, que tenemos el sábado, lo voy a llevar. También pueden hacer estimación, eso sería más cuantitativo, pero también pueden hacer una experiencia práctica para saber si el contaminante es captado adecuadamente en la campana. Por ejemplo, lo que pueden hacer es prender el sistema de ventilación y mediante la generación de un contaminante visible, pero que sea inerte, como por ejemplo un humo, ¿verdad? Tienen un generador de humo y van a ver el comportamiento de ese contaminante. Si se dispersa en el ambiente, o sea, visible, ¿verdad? Ya sea polvo, ya sea por ejemplo, sobre todo si son gases y vapores que ustedes no tienen la posibilidad de verlo en el ambiente o sentir el olor, de pronto si es un contaminante que no tiene olor, pero generando humo, ustedes perfectamente pueden ver cuál es el comportamiento de ese contaminante, y lo van a ver cualitativamente, o sea, si se escapa por los costados de la campana, si llega a la zona de respiración del trabajador, porque lo están viendo. Eso es un ejemplo muy práctico y que sirve muchas veces para, en un entrenamiento, en una capacitación, también mostrar el contaminante, cómo llega a la zona de respiración del trabajador y la importancia de los equipos de protección personal y todo lo demás. ¿Tá? Sí, no sé a qué te referís, Eduardo, con la densidad del fluido. Acá más que nada lo que se estudia es el peso de la partícula, si es un polvo, para saber si la velocidad que nosotros vamos a aplicarle al sistema de ventilación, si va a vencer y no va a permitir que éste sedimente. En este caso también vale una observación cualitativa. Si ustedes ven polvo sedimentado en el entorno de la campana, es porque la campana no está cumpliendo su función de captar el contaminante. O si existe polvo sedimentado dentro de los conductos de aire, los conductos de distribución siempre tienen registros, eso se puede abrir y se puede mirar en qué estado está. Esa falla puede estar dada por alguna falla en el ventilador, o puede estar siendo porque hubo un aumento en la concentración de la generación del contaminante. En fin, eso hay que estudiarlo en las particularidades del proceso productivo que estemos analizando. Bueno, sigamos. El mantenimiento, si era una técnica de seguridad, también es una técnica que va a colaborar con la eficacia de los sistemas de ventilación y los sistemas de control de contaminantes desde el punto de vista de la higiene. Podemos pedirle al empleador que tenga un plan de mantenimiento del sistema de extracción localizada que debería cumplir con puntos muy básicos, como la comprobación de la eficacia. Danielo menciona lo de la turbulencia. Lo de la turbulencia es algo que nosotros debemos evitar. ¿Por qué? Porque puede generar un ruido dentro de el sistema de ventilación. Sobre todo esto ocurre cuando existen sistemas múltiples de ventilación dentro, o sea, tenemos varias campanas conectadas a una misma, a un mismo conducto, ¿verdad? O sea, tengo, por ejemplo, varios puestos de trabajo y todos trabajan con, yo qué sé, varios bancos de soldador, por ejemplo, y todos confluyen en un ducto general. Esa turbulencia no es lo más adecuado, tenemos que evitarla en lo máximo que se pueda. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí hay cuestiones de trabajo multidisciplinario con los profesionales que se dedican al diseño de estas cosas. Sí, pero la turbulencia es un efecto negativo o no deseado dentro de lo que es un sistema de extracción localizada que tenemos que evitar. Verificación del sistema de integridad física, verificación del estado del ventilador y del sistema de filtrado.
por más que tenga un filtro, si ese filtro no se limpia, si ese filtro no se cambia, si ese filtro no se realiza un mantenimiento preventivo y correctivo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas, por ejemplo, ¿no? Que se rompa y que no esté reteniendo el contaminante, o que reduzca la zona de intercambio. O sea, el filtro se satura y por lo tanto el ventilador sigue funcionando y generando una presión para el movimiento del aire, pero pierde eficacia. ¿Por qué? Porque ese movimiento no se pasa para el otro lado, o sea, no alcanza a llegar a la velocidad óptima para captar el contaminante. ¿Ah? Por eso la importancia de fíjense en una aspiradora, ¿no? Un ejemplo muy práctico y hogareño. Si yo no limpio el filtro de la aspiradora, ¿qué va a ocurrir? Llega un momento que la máquina sigue consumiendo, sigue forzando, después quemar y todo lo demás, y la extracción de lo que del polvo que tengo en la alfombra, en la casa, lo que sea, no es suficiente, y veo que los residuos siguen estando. ¿Por qué? Porque el movimiento no es suficiente para captar esos materiales que son lo que quiero extraer. Por eso es importante limpiar los filtros de un sistema de extracción localizado. Bueno, sigamos. Ahora pasamos a la ventilación general por dilución. O sea, yo no estoy extrayendo el contaminante del lugar de trabajo, ¿ah? Simplemente lo que estoy haciendo es diluyéndolo en más aire. Por eso es un método de control, ahí es sobre el medio. ¿Ah? Fuente, medio y receptor, bueno, acá vamos a trabajar sobre el medio. ¿Cómo mantenemos el concepto de renovación de aire? Mantenemos el concepto de entrada de aire sin contaminar al lugar de trabajo, y sacada o retiro del aire contaminado, y por lo tanto, pero en este caso lo que voy a utilizar, en vez de una campana, en vez de un elemento que esté cerca del foco, sino que distribuyo la extracción y el movimiento de aire a lo largo de todo el local. O sea, tengo varios puestos de trabajo y todos se van a ver afectados por esa ventilación. Todo el ambiente, ya no un puesto de trabajo en especial. Esto tiene sus ventajas, sus desventajas, y tiene algunas limitaciones que es bueno que nosotros sepamos cuando analizamos las condiciones y el medio ambiente de trabajo de la empresa que vayamos a asesorar. La ventilación natural, entonces acá tenemos una ventilación por dilución natural, donde lo que se aprovecha disponiendo de aberturas es diferencias de concentraciones en el aire y diferencias de temperatura por convección. ¿Ah? Ahí ustedes van a ver, ven chimeneas en el lugar de trabajo, hay aberturas en el techo, entradas a nivel de piso y elementos de intercambio que están cerca del techo, en fin, hay varios. ¿Tá? Y otros, bueno, que aprovechan el movimiento natural del aire, en este caso el viento. Vamos a ver un ejemplo. Estos extractores eólicos que ustedes ven en el techo de muchísimos lugares, de muchísimas industrias, galpones en nuestro país, y digamos, lo ven sobre todo en superficies muy grandes. ¿Ah? Esos son elementos que utilizan el fenómeno de la convección, donde el aire caliente sale por esta parte superior que está en el techo. Ese movimiento es ayudado por el movimiento que le da el viento, o sea, que favorece esa salida, y a nivel de piso o a nivel donde transitan las personas, ese aire que se está haciendo reemplazado por aire, sin contaminar. ¿Ah? El calor puede ser generado ya sea por la simple presencia de las personas o por los procesos. O sea, aprovechamos un fenómeno convectivo. Ventilación general, pero forzada. Bueno, acá yo lo que utilizo
también ventiladores y no me valgo, no confío solamente en el fenómeno convectivo, sino que lo ayudo mediante ventilación mecánica. O sea, genero el movimiento de aire, lo estoy forzando a que el aire se mueva. Con respecto al anterior, yo en el anterior no puedo calcular el caudal de intercambio. Puedo hacer alguna estimación teórica de movimiento del aire por la temperatura, en fin, una serie pero no son muy acertados o no son muy fiables. Con un sistema de ventilación forzada, sí, porque yo sé cuál es el caudal que mueve cada uno de los ventiladores que están acá. Entonces puedo, teniendo el volumen total del lugar de trabajo, puedo estimar, bueno, con estos ventiladores yo puedo mover un caudal X que representa, un caudal X por hora que representa tantas renovaciones del total del aire del lugar de trabajo en esa hora. Entonces, ese es un cálculo que podemos hacer y ver si estamos en cumplimiento de la normativa o no. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Un ventilador, un extractor que está en el techo, donde el aire se sale sale en la terraza del lugar de trabajo, y tenemos un ventilador de pared, que puede ser tanto, en este caso, puede ser tanto para inyectar aire como para extraer. Por lo que parece acá, es para inyectar aire en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque está cerca del piso. Inyecta aire por acá y sale a nivel de techo a la atmósfera. Sigamos, que ya queda poco. Ventilación forzada mixta, bueno, es una variante donde aprovecho las características convectivas del aire y lo estoy favoreciendo con una ventilación forzada. Fíjense que yo a nivel de piso tengo mayor temperatura y lo que estoy haciendo es favoreciendo el fenómeno convectivo, inyectando aire desde los costados. Si yo lo único que necesito es, no tengo ese fenómeno, bueno, ahí voy a tener que forzar el aire a que salga utilizando un ventilador, en esto que dice de presión, forzando el aire que salga por la parte superior. Y, exacto, sí, estaba, perfecto. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí va. Fíjese que lo habíamos mencionado, que la diferencia se podía dar tanto por convección como por diferencia de concentración, ¿no? El aire tiende a moverse de la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Ahí está Valeria, que nos puede llegar a aportar en cuanto a ese movimiento desde el punto de vista físico-química de la solución. Perdón. Bueno, pero acá tenemos un llamado de atención muy importante y que es bueno recordar, y es pregunta de examen, pregunta de monografía, pregunta de control de lectura y todo más. Vimos que la ventilación general es un medio de actuación sobre el medio ambiente, o sea, es una técnica de actuación sobre el medio ambiente, donde se dispersa el contaminante. Por lo tanto, no puede ser considerado un método de eliminación. O sea, yo no puedo decir que estoy cumpliendo con la primera parte o el primer criterio de actuación que nos dice la normativa. ¿Por qué? Porque no estoy eliminando el contaminante, simplemente lo estoy diluyendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque el contaminante, insisto, no desaparece. Estoy bajando su concentración, pero por lo tanto, si bajo su concentración, voy a tener que hacer mediciones para saber si no estoy dentro de los límites, si mantengo dentro de los límites permisibles, pero el contaminante sigue estando. Y la normativa me va a seguir obligando a que yo siga bajando
a que tenga que hacer mediciones de control y por lo tanto una de las desventajas que tiene este sistema de ventilación es que justamente no es, no elimina la posibilidad de otros controles. Al contrario, me obliga a hacer controles que sean, eh, que, que sean, que colaboren, digamos, en el asegurar la salud del trabajador. ¿Ah? O sea, yo acá voy a tener que seguir insistiendo y voy a tener que tomar medidas de control. ¿Por qué? Porque tengo que asegurar que esa atmósfera de trabajo no le genera un daño a la salud del trabajador. ¿Ah? Esta es una justificación más de por qué primero hay que actuar sobre la fuente y después sobre el medio, ¿no? Es siempre más efectivo actuar sobre la fuente. Principios básicos, queda poquito, ¿eh? Principios básicos de la ventilación general. La idea era que fuera una hora, llevamos exactamente una hora de videoconferencia. Lo primero es asegurar, cuando yo tengo un sistema de ventilación general, primero asegurarme de que no es posible implementar una extracción localizada. Y acá llamo la atención sobre la primera palabra, asegurar. O sea, ustedes van a tener que tener un fundamento técnico, y no es el fundamento técnico solamente el tema de costos, puede ser uno, pero es el más débil. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el empresario tiene la obligación de tomar las medidas de resguardo para evitar el deterioro de la salud de los trabajadores, o sea que va a tener que, ese argumento de costos va a tener que ser complementado con un argumento técnico, ya sea de imposibilidad de la extracción localizada o de que las condiciones de trabajo son aceptables para la salud del trabajador con un sistema de ventilación general. Es aplicable solo a contaminantes de baja toxicidad. Fíjense los criterios, por ejemplo, si ustedes tuvieran un contaminante cancerígeno. Las reglas generales es tender a la eliminación del contaminante en el ambiente. Con un sistema de ventilación general, eso no lo van a lograr, o sea, no pueden asegurar eso. No es recomendable para material particulado. ¿Por qué? Porque si yo inyecto aire en un lugar de trabajo y lo extraigo, las partículas, que tienen un movimiento particular, valga la redundancia, pueden llegar a depositarse en lugares donde a mí no me interesa que se depositen, como por ejemplo las estructuras de un galpón, que después me va a obligar a que tengo que tener personas trabajando en altura para limpiar esas estructuras, que pueden incluso verse afectadas por las partículas que están en el lugar de trabajo. Fíjense que es toda una complicación el llevar el contaminante a otros lugares de trabajo que de pronto están lejos del foco y pueden verse afectados. No solo las personas, sino el producto, ¿no? O sea, lo que yo estoy generando dentro del proceso productivo que tengo que asesorar. También, bueno, eso está relacionado con el punto siguiente, ¿no? O sea, tengo que llevar, como principio básico, orientar siempre el movimiento de aire, que la inyección de aire sea en una zona limpia o en una zona no contaminada, y llevar ese aire a la zona contaminada. Y no al revés, ¿no? Como pasa en muchos lugares que he visto, que cambian los puestos de trabajo sin tener en cuenta este criterio y después todo el mundo se empieza a quejar de que hay mal olor, de que le lloran los ojos, que hay irritación nasal, que me ensucian el puesto de trabajo, entran los contaminantes al comedor, la oficina, yo qué sé. Ahí la casuística es bastante grande. ¿Por qué? Porque no se respetan estos principios básicos. La ventilación general, como está forzando el movimiento de aire, genera corrientes de aire. La normativa menciona, busquen ahí en el 406, reglamenta cuál es la velocidad máxima a la cual puede estar expuesto a un trabajador, o menciona que no deberían estar expuestos a corrientes de aire. ¿Por qué? Porque la corriente de aire, primero, molesta, y segundo, tiene un efecto térmico, ¿no? O sea, si yo estoy todo el día sentado frente a un ventilador, eso va a tener un efecto térmico sobre la salud, sobre el cuerpo del trabajador. Siempre hay que compensar
la entrada de aire limpio con la salida de aire contaminado. Si yo tengo un lugar cerrado y donde no entra aire, o donde el aire, donde sale más aire de lo que entra, va a perder la eficacia del sistema de extracción. O sea, tengo que generar los orificios suficientes para que la entrada de aire sin contaminar sea acorde con la salida del aire contaminado. Lo otro que se puede hacer es combinar ya sea la entrada mecánica de aire o la entrada forzada de aire con la extracción forzada. O solamente combinar la extracción forzada con la entrada natural. Si yo inyecto aire, imagínense la situación donde yo inyectara aire, pero no hubiera extracción, voy a estar aumentando la dispersión del contaminante, amén de los efectos térmicos que ya mencionamos sobre el cuerpo de los trabajadores. Como ventaja de la ventilación general, bueno, el bajo costo, poco mantenimiento. ¿Por qué? Porque los ventiladores son equipos bastante seguros, son bastante confiables, y si yo tengo el aire va a estar en una concentración que no es tal como para generarle un daño, como si lo veíamos, porque podría llegar a ser si no lo hiciéramos de forma correcta en una extracción localizada, acá no voy a tener ese problema. Capaz que el costo inicial de instalación puede llegar a ser alto si no tengo nada, pero el costo de mantenimiento después se paga solo. ¿Por qué? Porque dura muchísimo tiempo y no tiene mayores problemas si el proceso de productivo es estable del cual estoy hablando. Y bueno, y las desventajas, algunas ya las venimos viendo. Si yo tengo un sistema de productivo que genera contaminantes y le hice la evaluación de riesgo y me dio que los niveles de concentración están por encima del TLB para 8 horas, por ejemplo, no puedo utilizar un sistema de ventilación general. ¿Por qué? Porque estoy generando el contaminante en el lugar de trabajo en niveles muy altos. Entonces yo no puedo asegurar, como dice el decreto 307, que en ningún momento voy a superar los niveles permisibles. Con el sistema de ventilación general yo eso no lo puedo, no lo puedo asegurar. Técnicamente no lo puedo asegurar. Como vimos en el punto anterior, no es recomendable mejor dicho, solo es recomendable para sustancias de baja toxicidad. A veces sustancias que generan un mal olor, ese tipo de cosas, bueno, ahí sí, pero ya si son sustancias tóxicas, no puedo. Imagínense un contaminante que tenga una toxicidad aguda, el sistema de ventilación general no me va a servir. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo no puedo asegurar las condiciones del aire en todo momento. No es recomendable para material particulado, ya vimos por qué. Es necesario mayores caudales de extracción, la potencia de los ventiladores tiene que ser mucho mayor que el ventilador para una extracción localizada, con lo cual el costo de energía, el costo de compra de esos equipos y también el de mantenimiento puede llegar a ser de mantenimiento en el sentido de reposición de piezas si se rompen o algo por el estilo. Y no me queda efecto sobre las condiciones térmicas. Imagínense que yo estoy inyectando en invierno aire frío a un lugar de trabajo. Ahí voy a tener que, además de un sistema de ventilación, voy a tener que tener un sistema de acondicionamiento térmico del aire que es ingresado. Otro costo más y otro problema más. O lo mismo puede pasar en verano. Inyecto aire caliente. Asumir la presencia de una contaminación residual, o sea, no me queda otra. ¿Por qué? Porque no estoy actuando sobre el foco y por lo tanto no puedo decir que estoy eliminando el contaminante. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo, por más que haga mediciones, esas mediciones de pronto no van a ser representativas imagínense en un sistema de ventilación natural, ¿no? General pero natural, que un día hay viento, otro día no hay viento, es bastante complicado poder asegurar que la calidad del aire va a ser de determinadas características en
el lugar de trabajo. Bueno, vamos acá a dejar de compartir. Y ahí me están viendo de nuevo. Vamos a silenciarlos a todos. ¿Tá? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tanto la presentación como la videoconferencia voy a dejarlos, yo ahora ya lo voy a esperen un poquito, acá. Ya la voy a dejar, la tengo que editar y hacer algunos recortes, pero ya después lo voy a subir. Mariana dice que tiene dudas sobre el método INRS. Bueno, a ver Mariana, si nos podés, vamos a ver si te puedo poner el audio. A ver. Dame un segundito. Hola Mariana, ¿me escuchás? A ver. Mariana. A ver si le puedo... No estoy logrando poner el audio de Mariana. A ver. Pero si podés adelantarme, Mariana, a ver. No, me parece que Mariana no tiene audio. Si me puedes adelantar alguna duda, porque probablemente más de uno tenga la duda sobre ese método. A ver si tengo abierto por acá, porque capaz que puedo compartir con ustedes. Dame un segundito, Mariana, para que lo abrimos. Vamos a abrir esa planilla y lo compartimos. Creo que va a ser lo más práctico. A ver. Matriz, acá está. Para que ya la abro y la compartimos. Ahí se sumó Diana de nuevo. Mariana, ¿vos podés activar tu audio, por favor? Porque así lo vemos en conjunto. ¿Para que me está abriendo el Excel acá? Y ya lo compartimos. Dame un segundito nada más. Mariana, cuando tú te referís a la hoja 2 y 3, ¿te referís a lo que dice potencial y a inhalación? Es una lástima que no lo pueda poner el audio de Mariana. No sé si es que tiene algún problema ella con su máquina. Ah, puede ser que te ande mal. Bien. Para un poquito que lo voy a compartir acá el Excel. Bien. A ver. Vamos a ver acá. Supongo que te referís a la frase R, esto es bastante sencillo, es sacar de la ficha de datos de seguridad y comparar con la tabla. Acá lo fundamental de este trabajo de matriz de riesgo químico
es tener claro el uso de las tablas. O sea, vos vas a comparar la realidad que tenés del puesto de trabajo mediante el uso de las tablas del método INRS. Pero para eso tenés que tener claro qué es lo que te está preguntando en cada uno de ellos. O sea, la clase de peligro. ¿Cómo calculás la clase de peligro? Vamos a ver si lo podemos, yo lo puedo abrir acá para mostrarles. Así lo vamos viendo en conjunto. Acá. Un segundito nada más. Acá. Y esto lo vamos a compartir de nuevo. Compartir. Acá. Bien. Lo más importante de todo es tener claro el uso de las tablas. Si ustedes tienen, por ejemplo, las frases SAR, las frases R, las frases H del producto, y el producto tiene la frase H362, la clase de peligro va a ser 3. Y esto es lo que tienen que ir colocando en la planilla Excel, en la hoja 1 de la planilla Excel. Después viene la clase de cantidad. O sea, yo tengo que ver, tengo que saber el producto, cuánto se usa al día o en la frecuencia que marqué acá, ¿verdad? Si lo que marqué es por día, si usa diariamente, perfecto. Bueno, la cantidad que se usa diariamente es esta. Si lo que yo voy a analizar es por semana, lo tomo, en vez de por día, va a ser por semana, pero básicamente es lo mismo. ¿Tá? Tienen que tomar la realidad que tienen ustedes del puesto de trabajo, de la información que tienen, ¿verdad? Y ver cómo pasan eso, dónde entra en la clasificación de los tipos que están acá. Dice, bueno, utilizamos, no sé, 5 kilos por día del producto que estoy analizando, que estoy viendo, haciendo la evaluación de riesgo. Bueno, la clase de cantidad va a ser 2. ¿Cómo, cada cuánto lo uso? Lo uso todos los días. Es permanente el uso durante las 8 horas del puesto de trabajo. ¿Está? Bueno, la clase va a ser 4. ¿Qué tengo que? Habíamos dicho que eran 5 kilos. Bueno, clase de cantidad, 2. Clase de frecuencia es 4. 4 y 2, la clase de exposición potencial es 2. Es eso lo que yo tengo que poner después en la planilla. Y así sucesivamente, ir viendo la realidad del puesto de trabajo, ir viéndolo en la planilla que tengo que ir colocando. Vamos de nuevo a la planilla de Excel. Vamos a compartir acá el Excel. Compartir. ¿Tá? Fíjate que para que sea más fácil después, para que vos puedas hacer la trazabilidad, todos los valores tenés que ponerlo en la planilla. Entonces, vos tenés la frecuencia, es una frecuencia diaria. Fíjate que te decía diaria, permanente, en fin. Recuerden que las columnas que están en color son, acá va a ir el dato que está en la tabla. ¿Tá? O sea, acá no te van a inventar nada. Si la cantidad son 5 kilos, bueno, acá voy a poner 5 kilogramos, para tener claro cuál fue el valor que utilicé. En la tabla, esos 5 kilos, perdón, en la tabla, esos 5 kilos representaba 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, la clase de cantidad va a ser 2. La frecuencia que uso, lo usan las 8 horas de trabajo. Bueno, la frecuencia es permanente. Pero la frecuencia de utilización en la tabla, tengo que traducir el lenguaje del método. Si es permanente, yo sé que es 4. ¿Ah? Y entonces, ¿y cómo determino la exposición potencial? Voy a la tabla 4 y me dice que para una clase de cantidad 2 y una clase de frecuencia 4, la clase de frecuencia la clase de exposición potencial va a ser 2.
Y ahí va 2. Fíjense que yo tenía, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la clase de peligro del producto que estoy utilizando fuera 2, ¿no? Entonces vengo acá, la clase de peligro, porque tiene la frase H335, es un material de soldadura, material vegetal, en fin, lo que sea que ustedes estén trabajando. Clase 2, ¿ah? Porque voy acá a poner el producto, por ejemplo. El producto es cemento. Usan en esa tarea cemento. Dilución no tiene, no pongo nada. ¿Tá? Vengo acá, clase de riesgo potencial. ¿Cómo se calcula la clase de riesgo potencial? Bueno, tengo que ir a la tabla, que es la tabla 5, ¿tá? Y yo acá, ¿qué tenía? Por un lado, la clase de exposición potencial, que sé que es 2, y la clase de peligro, que sé que es 2. Voy a la tabla y tengo que clase de exposición potencial 2 con clase de peligro, la tabla 5, ¿no? Clase de peligro 2, me da que el riesgo potencial es 1. Y voy a la tabla 6 y me dice puntuación del riesgo potencial. Tengo que es 1 la puntuación del riesgo potencial acorde esta tabla. Pero un segundito nada más que se me fue acá. Acorde a esta tabla, que es 1. Y ahí ya tengo terminada la primera planilla. Mejor dicho, la segunda. ¿Tá? Que es el riesgo potencial, que era lo primero que yo tenía que determinar. A ver, creo que me están hablando acá. No, perdón. Claro, ponés la cantidad del producto, Vanessa, por supuesto. Sí, sí. Y lo que vas a aclarar en dilución, que la dilución es tanto por ciento, no sé, el 5%. ¿Ah? Vos te utilizás tanto con una dilución de tanto por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. Entonces tengo la puntuación de riesgo potencial. Ese es el riesgo del producto, el potencial de riesgo que tiene el producto en ese puesto de trabajo. ¿Ah? Ahora tengo que ir a inhalación, porque es lo primero que tengo que analizar. Bueno, y ahí lo que tengo que hacer es seguir lo que me dice. Por eso, esto hay que hacerlo. La primera vez que lo hagan, tienen que seguir las clases, seguir al pie de la letra de lo que están el material que está de la NTP 937. ¿Tá? O sea, lo tengo que hacer así, tal cual está. Yo tengo un producto que es en estado sólido. Vamos en el caso del cemento, ¿no? Es sólido. Me falta el tilde. La pulverulencia, como es en este caso es un polvo, tengo que determinar la pulverulencia. ¿Qué me dice la tabla número 7? Dice, si el material es en forma de polvo fino, formación de polvo que queda en suspensión, polvo, cemento, ¿no? Clase de pulverulencia, 3. Macanudo. Entonces lo que hago es ir y poner, esperen un poquito, ahora sí. Clase de pulverulencia, 3. ¿Tá? Porque es polvo. Si es un polvo, ya la temperatura de ebullición no corre. No, si son, ahí vamos. Si es un líquido, lo que vas a tener que trabajar es la temperatura de ebullición y la temperatura de trabajo. Si es un polvo, inmediatamente anulás estas dos opciones. Si es un vapor, si es un gas o lo que sea, esto lo vas a tener que eliminar también. O sea, ahí ya no tomás en cuenta este punto. Por eso esas tablas se descartan, se van anulando unas a otras. Ahí va. Tenés que ver lo que te dice la tabla y la característica, porque vos fíjate que todo esto entra dentro del mismo apartado, que es el punto 3,
que dice determinación de la volatilidad o pulverulencia del contaminante. Dice, la tendencia del agente químico a pasar al ambiente se establece en función del estado físico. Para los sólidos se establecen 3 clases de pulverulencia. Para los líquidos, 3 clases de volatilidad. ¿Tá? Entonces, y a los gases y a los humos y sólidos en suspensión, se utiliza en la operación, se les atribuye siempre la clase 3. O fíjate, si vos estás trabajando con un gas, ya ahí te soluciona el problema. ¿Por qué? Porque no vas a tener otra opción que poner el apartado 3, o sea, la valoración 3. ¿Se entiende? O sea, pero eso tiene, aparte tiene su razón de ser, porque 3 es el valor que te va a multiplicar más. Entonces, cuanto más gaseoso sea el contaminante, más riesgoso para la salud del trabajador va a ser, porque le va a llegar más a la zona de respiración. Cuanto la partícula de polvo sea más grande, más seguro es desde el punto de vista de la protección de la salud del trabajador, porque va a costar mucho más que llegue a la zona de respiración. Bien. Después viene el tipo de procedimiento. Punto 4, determinación del procedimiento de trabajo. ¿Tá? Y acá ustedes tienen algunos ejemplos en la figura 3, tienen algunos ejemplos de procesos. Y ahí tienen que buscar el proceso que ustedes están analizando, dónde entra dentro de estas 4 variantes, digamos. El proceso es dispersivo, es abierto, es cerrado, irregularmente abierto, es cerrado permanente. O sea, van a tener que clasificar la realidad que tienen en cuál se acerca más a lo que ustedes están definiendo. Y eso en el informe, en la parte descriptiva, lo pueden agregar. Decir, bueno, mira Mario, tomé que es un sistema abierto por tal motivo. ¿Por qué? Porque no es dispersivo, pero tampoco es cerrado regularmente abierto. Tuve que buscar un punto medio. Entonces, el tipo de procedimiento, ponele que en el caso del cemento, no sé, ponele que las personas lo que hacen es, están embolsando el cemento. Bueno, y resulta que lo embolsan de forma manual, por lo tanto el tipo de procedimiento es dispersivo y por lo tanto lo que vos vas a ponerle como clase, ¿tá? Lo vas a poner como clase 4. ¿Por qué? Porque él es el más peligroso de todos. ¿Tá? Tipo de procedimiento, 4. Ahora bien, protección. Para la protección es el apartado 5, ¿tá? En función de la protección colectiva. Recuerden que acá no se estima la protección personal, es siempre las protecciones colectivas en el lugar de trabajo. Y ahí lo que tenemos que ir es a la figura 4, ¿tá? Donde yo acá voy a tener el tipo de ventilación que puede llegar a utilizar en el puesto de trabajo. ¿Tá? Entonces, suponete que no hay, en el lugar de trabajo no hay ventilación mecánica. ¿Tá? Entonces, la clase, como bien dice en la figura 4, la clase acá va a ser 4, me parece que es, ¿no? A ver. Clase 4. ¿Tá? Muy bien. Ahora, ¿cómo seguimos esto? El riesgo potencial, ¿tá? Que es lo que a mí me pide que tengo que calcular. El riesgo potencial, yo ya lo tenía, porque estaba acá. Puntuación del riesgo potencial era 1, ¿no? Riesgo potencial, 1. Volatilidad, tengo que el puntaje, ¿tá? Venimos por acá, vamos a revisarlo de nuevo si era lo que yo quería, que era pulverulento, el proceso que estábamos, la clase de pulverulencia, en la figura 10, me da una puntuación
vos tenés que determinar la clase, pero fíjate que en la tabla está, vos no podés multiplicar clases, tenés que multiplicar puntuaciones, Valeria. Por eso nosotros acá pusimos, en el riesgo potencial, está la clase de riesgo potencial, pero después está la puntuación. Y eso tenemos que tener claro, se multiplican puntos, no se pueden multiplicar clases. ¿Ah? Por eso en todas nosotros tenemos la clase de volatilidad que habíamos dicho era 3, la puntuación, que está en la figura 10, teníamos que es 3 la pulverulencia, la volatilidad, acá la vamos a puntuar con 100, porque es lo que me dice la tabla. ¿Ah? El procedimiento, la clase del procedimiento era tipo 4. Si yo voy a la planilla, mejor dicho, a la NTP, esta, la 937, yo tengo que la puntuación para un proceso dispersivo es 1. Figura 3. Procedimiento 1. Protección. Vimos que no hay ventilación, no hay nada. Clase 4, en la figura número 4 de la NTP, dice, está la clase y al lado dice clase 4, puntuación 1. ¿Ah? Entonces, la protección es 1. Y por último, el factor de corrección por límite de exposición. Supónganse que ustedes no tienen el límite de exposición o el producto, yo no tengo presente si existe o no existe un límite de protección, un límite ambiental del cemento, en este caso habría que buscar. ¿Tá? Entonces, si yo no sé la puntuación, digamos, o no sé el límite de corrección, no lo pongo. ¿Tá? Si sé, porque está en la ficha de datos de seguridad y todo demás, no lo pongo. Ahí sí lo voy a poner. ¿Tá? Entonces, la puntuación, ¿cómo se va a dar? Se va a dar por la multiplicación de todos estos elementos. ¿Tá? Entonces yo acá tengo que, voy a multiplicar 1 por 100, 100, por 1, 1, por 1, por 1, por 1, por 1, y la puntuación me da 100. ¿Tá? Para un riesgo punto 100, hasta 100 o inferior a 100, tal como dice en la tabla 12, riesgo por inhalación, el riesgo, la puntuación, la prioridad de acción es 3. ¿Y qué me dice 3? Por eso se pinta de verde automáticamente. Riesgo a priori bajo, sin necesidad de modificación. Fíjense que ustedes acá no hicieron ninguna medición, lo único que hicieron fue pasar la realidad del puesto de trabajo a clases, y a esas clases les asignaron puntuaciones, después hicieron una simple cuenta matemática de multiplicación, porque son factores de riesgo que se multiplicaron, eso le dio una puntuación, y esa puntuación les da una prioridad. Volvemos a lo mismo, es un método cualitativo. ¿Ustedes hicieron mediciones en algún momento? No. Simplemente lo que están haciendo es tomando las cualidades del proceso de trabajo, las cualidades del el contaminante que tienen presente, el contaminante, el producto químico, ¿tá? Y están haciendo una evaluación de riesgo. Esto es menos subjetivo que una matriz de probabilidad de consecuencia, como el método FIND, y yo diría que sí, ¿no? O sea, es mucho menos subjetivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando solamente las condiciones de trabajo, sino el trabajo en sí. ¿Tá? Y en el caso de que ustedes tengan un contacto dérmico, también van a tener que ver lo que dicen las tablas para contacto dérmico, ¿tá? Que es muy similar a lo que vimos por la parte de inhalación. Pero esto solamente si existe el riesgo de contacto dérmico con el trabajo, o con el producto. O sea, si ustedes determinan
ya sea leyendo la ficha de datos de seguridad o la técnica o la observación que hagan o la información que consigan, si es que existe riesgo de contacto térmico, de contacto dérmico o de que la vía dérmica es solamente, si es una vía de entrada de ese contaminante al cuerpo. ¿Está, Mariana? Exactamente. Si el producto no entra en contacto por vía dérmica o no es absorbible por vía dérmica, no tenés necesidad de hacerlo. ¿Tá? O sea, esa es una regla general de este tema. No sé si quedó un poco más claro ahora. Ahora vamos a cerrar acá. Un poco más claro. Pero volvemos a lo mismo, muchachos. Es siempre la misma historia. Tengo que tomar la realidad, por eso es un método cualitativo. Por eso está bueno. ¿Por qué? Porque les va a obligar a que ustedes tengan que analizar el puesto de trabajo desde el punto de vista técnico. O sea, no hace falta hacer mediciones, salvo que, bueno, como resultado de una medición. A mí este método me gusta mucho porque eh, es un método que me permite a mí conocer el puesto de trabajo y analizarlo desde un punto de vista técnico. O sea, yo no voy a hacer una visita al lugar de trabajo. Lo que voy a hacer es una recorrida técnica, es un abordaje técnico al lugar de trabajo, que voy a preguntar cosas específicas del lugar de trabajo y no me voy a perder en disquisiciones con la gente que trabaja ahí. Voy a buscar una información práctica. Después, como resultado de esa evaluación, puedo pedir muchísima más y voy a tener que pedir muchísima más para estar en cumplimiento del resto de la normativa. Pero esto es en la vía de entrada. O sea, a veces me preguntan a los compañeros y dicen, ¿pero cómo arranco en un lugar de trabajo? ¿Cómo empiezo a analizar el lugar de trabajo? Bueno, una de las formas de analizar el lugar de trabajo es mediante una técnica, donde ustedes van a tener que pedir la ficha de datos de seguridad, donde van a tener que averiguar qué cantidad de productos trabajan, con qué frecuencia. Acuérdense de la higiene de campo, ¿no? Mariana dice, luego de hallar el valor por cada riesgo, hay que hacer un... Sí, o sea, no, solo la planilla no es suficiente. Junto a la planilla tiene que venir un pequeño informe que básicamente es la descripción del puesto de trabajo, la descripción del proceso de trabajo, y ahí yo voy a comparar si lo que ustedes están relatando tiene un sustento, mejor dicho, si las opciones que ustedes eligieron en el método de evaluación tiene un sustento en la descripción del puesto de trabajo. No hace falta hacer una descripción pormenorizada. Hagan la descripción en función de lo que pide el método de evaluación de riesgo. Sí, Diana, hay que ser muy cuidadoso con los valores. O sea, porque después, cuando vos llegas al final de la evaluación, vas a tener un resultado. Y como yo digo siempre, la evaluación de riesgo no es solamente para llegar a un resultado, no es para llegar al nivel 3, llegar al nivel 2 o nivel 1, es para caminar el proceso productivo, de la mano de una metodología. La metodología es la muleta que les va a ayudar a ustedes que están empezando a trabajar en estos temas y no perderse, no perder el tiempo en buscar información que no les va a aportar absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es ir y mirar la realidad, pero con el auxilio de una herramienta. Me parece a mí que es la forma más clara de, de abordar esto, porque si no se van a volver locos. ¿Tá? Exacto, Diana, tenemos que ser coherentes entre lo que es la planilla y el informe. Insisto, no es un informe de 20 páginas. No hace falta eso. Es describiendo el proceso productivo, o sea, y si quieren solamente el puesto de trabajo, no hace falta poner mucha cosa. Me pasa a veces en las defensas de monografía con los alumnos que son 20 minutos y pierden 15 minutos explicando el proceso productivo. Y no es la estrella de la cosa. La descripción tiene que ser funcional a la tarea que ustedes van a hacer.
¿tá? Si después la empresa es la número uno fabricando escobas en este país, es un dato que a mí no me interesa. Si es una empresa que hace 150 años que produce plaguicidas, tampoco me interesa. Me interesa cómo hacen las cosas, pero conducente al estudio que voy a hacer, ya sea de seguridad o de higiene, bueno, o de lo que sea. ¿Ah? Bueno, no sé si alguien tiene más alguna reunión, alguna pregunta. Yo estoy medio... En lo que es región, si no me equivoco, yo estoy medio perdido, en región 1, creo que lo único que me falta corregir, mejor dicho, subir las calificaciones de los parciales, revisado en Artigas el otro día, región, por el plan de soldadura ya está evaluado, región 3, falta corregir el plan para soldaduras y el parcial que hicimos el otro fin de semana, me falta subir las notas también, así que estamos un poquito atrasados con algunas evaluaciones, pero vamos a llegar bien. ¿Tá? Son las 11:17, les agradezco el aguante. No sé si alguien tiene algo más. Yo ahora lo que voy a hacer es activar el micrófono de todos y si quieren activarse ahora todos están escuchando a todos. Yo les agradezco mucho el tiempo, así que nos estamos viendo con la gente de Durano. Nos vemos el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias, Federico. La idea es eso. Vamos a mejoramos un poco más la herramienta. Yo creo que esta herramienta es bastante más útil. Así que ustedes después me dirán si les gustó más, si les gustó menos. Así que bueno. Les mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo. Yo en breve subo ya la presentación esta para los compañeros que no pudieron estar. Les mando un abrazo grande, muchachos. Nos estamos viendo.